Hay una forma de perder una parte de ti que casi nunca se nota. No ocurre después de una gran decisión. No hay un día concreto en el que despiertes y pienses que has cambiado. Empieza con cosas mucho más pequeñas. Cuando alguien te pregunta qué prefieres, y respondes, me da igual. Cuando alguien te pide tu opinión, y antes de decirla ya estás pensando cómo afectará a los demás. Cuando una parte de ti tiene una respuesta, pero otra parte decide que es más fácil dejarla pasar. Y lo más extraño es que, desde fuera, todo parece estar bien. Sigues siendo una persona considerada. Sigues intentando que todo funcione. Sigues estando ahí para los demás. Pero poco a poco, puede ocurrir algo que casi nadie nota. Que empiezas a escuchar tanto lo que necesitan los demás, que tu propia voz empieza a sonar cada vez más lejos. Hay momentos que recuerdas durante años. Y hay otros que desaparecen el mismo día en que ocurren. No porque fueran menos importantes, sino porque parecían demasiado pequeños para cambiar nada. Alguien te pregunta dónde prefieres sentarte. Miras alrededor apenas un segundo, y respondes con una frase que sale casi sin pensar, donde queráis. La conversación continúa. Nadie presta atención a esa respuesta, tampoco tú. Porque no tiene nada de extraño. Todos cedemos alguna vez. Todos dejamos que otra persona elija. Pero hay algo curioso en ese tipo de momentos. Casi nunca vienen solos. Un día dejas que otro decida el restaurante. Otro día cambias un plan porque parece que así todo será más fácil. Otro prefieres no dar tu opinión porque tampoco merece la pena abrir una discusión. Cada escena termina igual. El día sigue adelante. Y tú, apenas vuelves a pensar en ello. Vistas por separado, ninguna parece importante. Pero hay procesos que nunca se construyen con grandes decisiones. Se construyen con cosas tan pequeñas que nunca sentimos la necesidad de recordarlas. Y quizá por eso cuesta tanto descubrir cuándo empiezan. Porque no se presentan como un problema. Se presentan como una forma sencilla de que todo funcione un poco mejor. Hasta aquí, todo parece normal, y de hecho, lo es. Porque adaptarte a los demás no tiene nada de malo. Saber ceder tampoco. El cambio no empieza cuando haces eso. Empieza cuando ocurre algo mucho más silencioso. Un día vas a decir lo que realmente preferías. Y antes de hacerlo ya estás pensando si merece la pena. No has hablado. Y, sin embargo, una parte de la decisión ya está tomada. No estás buscando lo que quieres decir. Estás calculando lo que provocará decirlo. Y esa diferencia cambia mucho más de lo que parece. Porque, sin darte cuenta, la primera pregunta ya no es ¿qué quieres? La primera pregunta empieza a ser otra. ¿Qué será más fácil para todos? Y esa pregunta tiene algo que la hace especialmente difícil de reconocer. Casi nunca parece un problema. Al contrario, muchas veces hace que los demás te vean como alguien comprensivo. Alguien con quien es fácil convivir. Alguien que rara vez genera conflictos. Y eso produce una sensación agradable. Porque a todos nos gusta sentir que nuestras relaciones funcionan. Pero aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido. Cada vez que una decisión termina, recibes una pequeña confirmación. Todo ha salido bien. No ha habido tensión. Nadie se ha molestado. Y tu mente empieza a aprender algo sin que seas consciente. Que anticiparte a lo que esperan los demás mantiene la calma. No parece una lección importante. Sin embargo, la siguiente vez ya no necesitas pensarlo tanto. Vuelves a hacerlo, y la siguiente todavía un poco más deprisa. Hasta que un día ocurre algo curioso. Antes de saber qué prefieres, ya estás imaginando qué esperan de ti. Y ese cambio sucede en silencio. Porque desde fuera nadie ve una diferencia. Sigues tomando decisiones. Sigues respondiendo. Sigues haciendo tu vida. La diferencia está en un lugar que solo puedes notar tú. El punto desde el que empiezan esas decisiones. Hay una escena muy sencilla. Te hacen una pregunta. No es importante. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué película ver? ¿Dónde ir? ¿Qué opinas sobre un plan? Durante un instante aparece una respuesta dentro de ti. Es muy breve. Casi un impulso. Pero desaparece enseguida.
No porque fuera mala, ni porque alguien la rechazara. Desaparece porque otra pregunta ocupa su lugar. ¿Qué será lo mejor para todos? Y, cuando respondes, casi ya no recuerdas cuál había sido tu primera respuesta. Eso es lo que hace que este proceso sea tan difícil de descubrir. No consiste en dejar de tener una voz. Consiste en dejar de escucharla el tiempo suficiente para que cada vez hable más bajo. Y aquí cambia la forma de mirar todo lo anterior. Quizá nunca empezaste a vivir según lo que esperaban de ti porque alguien te obligara. Quizá empezó el día en que dejaste de darle el mismo valor a lo que esperabas de ti mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el problema ya no está fuera. Empieza a aparecer en la relación que mantienes con tu propia voz. Y esa relación cambia mucho antes de que seas consciente. No hay un día en el que pienses: voy a dejar de escucharme. Sucede de una manera mucho más discreta. Un día pospones algo que te hacía ilusión. Otro cambias de opinión antes incluso de expresarla. Otro aceptas un plan que no te convencía demasiado. Cada decisión parece demasiado pequeña para cambiar nada. Y sin embargo, empiezan a cambiar a la misma persona que las toma. Aquí suele aparecer una idea que resulta muy convincente. Ya habrá otro momento. Otro día diré lo que pienso. Otro día yo elegiré. Otro día tendré tiempo para hacer eso que realmente me apetecía. Y esa promesa tranquiliza, porque hace que todo parezca temporal. Como si esa parte de ti estuviera esperando pacientemente a que las cosas se calmen. Pero aquí aparece algo que cuesta mucho ver mientras está ocurriendo. Las personas no solo nos acostumbramos a lo que hacemos, también nos acostumbramos a lo que dejamos de hacer. Y esa costumbre cambia el punto de partida sin hacer ruido. Cada vez necesitas un poco menos escucharte, porque cada vez te resulta más natural empezar por los demás. No porque hayas dejado de tener deseos, ni porque hayas dejado de tener opiniones. Simplemente has aprendido a dejarlas para el final. Y hay un momento en el que ese orden deja de parecer una elección. Empieza a parecer lo normal. Ahí es donde este proceso da un paso más. Porque ya no consiste únicamente en adaptarte. Empieza a consistir en asumir que adaptarte es la única manera de que las cosas funcionen. Y cuando una idea empieza a sentirse como la única posibilidad, deja de parecer una idea. Empieza a parecer una realidad. Quizá por eso este proceso resulta tan difícil de reconocer. Porque no sientes que estés perdiendo una parte de ti. Sientes que simplemente te has convertido en una persona más comprensiva, más flexible, más fácil para los demás. Hasta que un día ocurre algo muy sencillo. Alguien te pregunta: ¿y tú qué prefieres? No hay prisa. No hay presión. No hay una respuesta correcta. Y sin embargo, necesitas más tiempo del que imaginabas. No porque tengas demasiadas opciones, sino porque descubres que hace mucho que nadie le hacía esa pregunta a la persona que más necesitaba escucharla. Tú. Y quizá lo más difícil de todo no sea darte cuenta de que muchas veces has elegido pensando primero en los demás. Lo más difícil llega después, cuando intentas volver a escucharte. Porque esperas que esa voz siga ahí, igual de clara que antes. Y no siempre ocurre. No porque haya desaparecido, sino porque llevas demasiado tiempo acostumbrándote a escuchar otras antes que la tuya. Hay algo que casi nunca nos enseñan. La identidad no suele perderse de golpe. Se va quedando en segundo plano. Como una canción que sigue sonando en otra habitación. No deja de existir. Simplemente llega un momento en el que casi ya no la oyes. Y quizá por eso muchas personas sienten una extraña sensación de vacío sin saber explicarla. Miran su vida y encuentran motivos para sentirse satisfechas. Han cumplido con lo que se esperaba de ellas. Han respondido cuando hacía falta. Han intentado no fallar. Y sin embargo, hay una parte de ellas que sigue preguntándose por qué nada termina de sentirse completamente suyo. Aquí suele aparecer una conclusión muy injusta. Pensar que uno ha cambiado demasiado. Que ya no queda nada de la persona que era. Pero quizá esa no sea la mejor manera de mirar lo que está ocurriendo. Porque hay una diferencia enorme entre perder algo y dejar de visitarlo. Piensa en una casa que lleva mucho tiempo cerrada. Las ventanas siguen en su sitio,
Las habitaciones no han desaparecido. La estructura continúa siendo la misma. Lo único que ha cambiado es que hace demasiado tiempo que nadie entra en ella. Y cuando por fin vuelves a abrir la puerta, no sientes que estés entrando en un lugar desconocido. Sientes algo mucho más difícil de explicar. Reconoces ese lugar. Sabes que, de alguna manera, siempre había seguido ahí. Solo hacía mucho tiempo que no lo habitabas. Quizá con nosotros ocurre algo parecido. A veces pensamos que hemos dejado de ser quienes éramos, cuando, en realidad, llevamos demasiado tiempo viviendo lejos de esa parte de nosotros. Y esa diferencia cambia muchas cosas. Porque aquello que desaparece parece imposible de recuperar. Pero aquello que ha permanecido en silencio, puede volver a formar parte de tu vida. No de un día para otro. Ni porque tomes una única decisión, sino porque ahora hay algo que antes no existía. Antes seguías ese proceso sin verlo. Ahora empiezas a reconocerlo mientras ocurre. Y esa diferencia puede parecer pequeña, pero cambia por completo el lugar desde el que empiezas a mirar tu propia historia. Y quizá ahí aparece la última diferencia. Durante mucho tiempo pensabas que el problema era tomar decisiones equivocadas, o no saber decir que no, o intentar cumplir con lo que los demás esperaban de ti. Pero ahora todo empieza a verse de otra manera. Porque quizá ninguna de esas cosas era el verdadero origen. Quizá solo eran la consecuencia de algo mucho más silencioso. Dejar de preguntarte, una y otra vez, desde dónde estaban naciendo tus propias decisiones. No ocurre de golpe. Nunca ocurre de golpe. Empieza el día en que dejas una pequeña parte de ti para más adelante. Después otra. Y otra más. Hasta que llega un momento en el que ya no sientes que estés renunciando a nada. Simplemente piensas que así funciona la vida. Y esa es, quizá, la parte más difícil de reconocer. Porque mientras creías que estabas aprendiendo a adaptarte, también estabas aprendiendo a vivir cada vez un poco más lejos de ti. Pero quizá lo más importante no sea haber encontrado una explicación. Quizás sea algo más sencillo. Haber podido mirar hacia atrás y reconocer un camino que antes solo parecía una sensación difícil de explicar. Porque cuando algo permanece mucho tiempo en silencio, puede parecer que siempre ha estado ahí, que forma parte de ti, que no puede ser de otra manera. Pero cuando empiezas a ver cómo se construyó, algo cambia. No porque desaparezca de repente, sino porque deja de ser algo que simplemente te ocurre. Empieza a convertirse en algo que puedes comprender. Y quizá esa sea la diferencia más importante. No que todo cambie de un día para otro, sino que ya no vuelves a mirar ese proceso exactamente de la misma manera. Quizá la próxima vez que alguien te pregunte qué prefieres, la respuesta no aparezca inmediatamente. Y no pasa nada. No se trata de responder rápido. Se trata de reconocer que esa pregunta vuelve a tener un lugar en tu vida. Porque a veces, el primer paso para volver a encontrarte, no consiste en saber exactamente quién eres. Consiste en dejar de pasar por delante de esa puerta sin abrirla. Y quizá, volver a ti, nunca significó recuperar a la persona que fuiste. Quizá, signifique empezar a construir una relación distinta, con la persona que eres hoy. Una relación, en la que tu propia voz, vuelva a ocupar un lugar. No necesariamente el único, pero sí uno que ya no quede siempre al final. Si mientras escuchabas este vídeo, ha habido algún momento, en el que has sentido que una parte de esta historia, también hablaba de la tuya. Quizá este sea un buen lugar, para seguir explorando todo aquello, que muchas veces vivimos sin saber cómo explicarlo. En este canal seguimos recorriendo, paso a paso, esos procesos silenciosos que cambian nuestra forma de mirar la vida. Y si alguna de estas palabras ha puesto nombre a algo que llevabas tiempo sintiendo, me encantará leerte en los comentarios. A veces, descubrir que otra persona también ha vivido algo parecido es otra forma de empezar a comprenderse. Si quieres seguir acompañándome en ese recorrido, puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.